Pero bueno, gracias por estar pendiente, Jonathan. Perdona que no te contesté, pero Ay, no, si te papá, contestaba, se entraba más pasó tarde. un minuto. Ya, así ya no Y nos gustó. Dios, este hombre. Así ya no. Muy bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al buen Dios que por favor nos bendiga. Padre Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso, te pedimos, buen Señor Jesús, que nos bendigas, papito lindo, con tu palabra, pero también, Señor, por favor, oh Jehová de los ejércitos, que tu mano poderosa descienda sobre nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor Dios, tome el control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Ten misericordia, papito lindo. Ten misericordia, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Reprendemos todo pensamiento contrario a ti, toda intención contraria a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que tú vengas, oh papito lindo, a pelear la batalla, que mandes ángeles tuyos, Señor Jesús Dios, a pelear la batalla para que tu respuesta, tu palabra, venga, tu explicación, Señor Dios Todopoderoso, venga, papito lindo, a nuestra vida. Te rogamos, buen Señor Jesús, por favor, reprende toda ave aborrecible. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Ten misericordia de nosotros y trae tu bendita palabra, buen Dios Todopoderoso. Ten misericordia y ayúdanos, Señor Dios bueno, Señor Dios Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Bendícenos, Señor, somos necesitados tuyos, papito lindo. Que tu palabra fluya, que tu enseñanza venga, Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Ayúdanos tú, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo rogamos, papito lindo. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Oh, sí, nosotros te damos las gracias porque eres bueno, porque nos oyes, Señor, porque nos contestas. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, papito lindo. Ah, nosotros te damos a ti, oh Jehová Dios de los ejércitos, la gloria y la honra, porque tuya es, Señor Dios, por los siglos de los siglos. Oh, sí, papito lindo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Bendícenos con tu palabra, con tu unción, con tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. A ver, ¿a quién le tocan los 15 minutos hoy? Amén, hermano. Hermano Alejandro Abaja. Muy bien. Amén. Entrémosle, Alejandro. Amén, hermano. ¿Se mira, hermano? Sí, se mira. Amén, hermanito. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el ser tomado en cuenta. Eh, el día de hoy, pues, me ha tocado venir y impartir parte del tema de las aldeas. Pero, quítalo. ¿Me escuchan bien, hermano? Amén, hermano. Amén. Se Yo le sí te escucha escucho. muy bien. Amén. Como les decía, amados, me toca venir y compartirles el tema de las aldeas, hermano. Estudiando un poco el tema, me voy dando cuenta, hermanos, que hay diferentes aldeas en la revista Rema de este mes, ¿verdad? Inicios de este mes. La aldea que me tocó exponer a ustedes, hermanos, es Nazaret. Como ustedes pueden ver el título. Vamos a iniciar hablando de Nazaret en lo que es físico, hermano, lo terrenal. Brevemente acá, pues, vamos a ver.
Esta es la ubicación geográfica de Nazaret en la actualidad, ¿verdad, hermanos? Es una pequeña, bueno, ahora ya es una ciudad. Está al norte de lo que es la nación israelita, ¿verdad, hermanos? Es pequeñita, pero muy bonita, hermanos. Este es con fines ilustrativos, porque Nazaret ahorita, hermanos, está totalmente muy diferente. Es para que nos ilustremos en cómo son las aldeas, ¿verdad? Las aldeas, pues en la realidad son bastante pequeñas, ¿verdad? Y busqué el concepto de una breve investigación y dice que Nazaret en hebreo quizás signifique torre de atalaya o retoño, según Mateo 2:23. Y adicional a ello dice que significa pequeña aldea donde Jesús se crió, conocida solo por los sucesos del Nuevo Testamento, según Lucas 2:4. También se traduce según el contexto como retoño, vástago, rama, flor o renuevo, o como alguna conjugación de vigilar, guardar, observar, defender, rodear, preservar, perdón, del peligro o esconder. También, bueno, esto viene en parte de la revista, yo lo quise colocar, no le puse el crédito. Dice que una aldea, hablando en términos urbanísticos, dice que una aldea se define como un conglomerado humano establecido en un área rural que carece de jurisdicción propia, o sea, que no se domina por sí misma, ¿verdad? Y por lo general depende administrativamente de una población mayor, llámese una ciudad. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, el concepto de aldea se refiere a una población que no estaba rodeada por murallas, o sea, no tenía una defensa natural, ¿verdad?, de protección, por lo cual las propiedades ubicadas en una aldea tenían una valoración distinta a las propiedades ubicadas dentro de una ciudad amurallada. Levítico 25:29 al 31. Hermanos, yo esta noche yo quiero venir, ya venimos y tenemos una pequeña introducción de la Nazaret en lo terrenal, qué significaba una aldea y cómo se compone, más o menos espero haberme dado a entender, pero lo que yo quiero venir y llevar es a una Nazaret como ciudad de refugio no espiritual. Vamos a la Nazaret espiritual. Entonces, como pueden ver, Nazaret como ciudad de refugio. El versículo clave, digámoslo así en general, estamos hablando en Cantares 7:11 al 12, donde dice, la amada le dice al amado, ven, amado mío, vayamos al campo, pasemos la noche en alguna aldea, por la mañana iremos a las viñas, veremos florecer a las vides y abrirse sus tiernos retoños, veremos florecer los granados y allí te entregaré mi amor. Fíjense, hermanos, que es interesantísimo porque al momento de venir y estar indagando un poquito y ver ahí, nos damos cuenta a través de la palabra que la amada viene e invita al amado a venir y a salir al campo. Y estaba viendo, hermanos, de que el campo es el mundo, ¿verdad? Nos representa el mundo. Y dice ella que invita al amado a pasar en alguna de esas aldeas. Y viéndolo figurativamente, es impresionante, ¿verdad, hermano? Es impresionante cómo es que la amada viene y tiene esos temores de la noche. Y si nosotros, yo sé que la mayoría ya sabemos algo de Biblia por acá, pero las tinieblas, la oscuridad, representan pruebas, representan aflicciones, representan inclusive nuestra mentalidad muchas veces al afrontar las cosas. Yo aquí puedo ver, ¿verdad, hermanos? Que es una maravilla venir y ver este versículo porque la amada viene y se siente necesitada de tenerlo a él para poder venir y cruzar ese valle de prueba, ¿verdad?, para poder pasar la noche. Pero lo que me impresiona, dice, iremos a las viñas. Y las viñas, recordemos que la viña o la vid es un árbol que da fruto. Yo puedo ver en ello que son los ministros. O sea, la viña está compuesta por los hijos de Dios que han dado fruto.
Dice, y veremos florecer las vides, o sea, los ministros, los hijos de Dios ya dieron fruto. Y abrirse sus tiernos retoños, es así como que ya está despuntando, ¿verdad, hermanos? Está despuntando la vid, la uva, el fruto, ¿verdad, hermanos? Y dice, y veremos florecer los granados que son bastante fundamentales, son frutos de la tierra prometida, ¿verdad, hermanos? Es impresionante, ahí sí que es un pasoncito nada más. También de la misma manera encontré esta muy bonita aportación. Dice, debemos recordar la importancia de las aldeas a partir de Cantares 7:11, en donde se observa una sucesión de acciones, las que inician por salir al campo, pasar la noche en las aldeas y salir a las viñas, permitiéndonos entender lo siguiente. El campo es el mundo, y el mundo es donde tiene lugar la gran comisión, la cual incluye predicar el evangelio, bautizar, echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, sanar enfermos, además de ser inmune a la mordedura de la serpiente y a los venenos. Qué impresionante, hermano. Imagínense esto, eso yo lo veo como las batallas, ¿verdad, hermanos? Que tenemos que afrontar allá afuera. Qué hermoso, hermano, porque tal vez aquí adelantito vamos a ver que Nazaret, nosotros tenemos que entrar a nuestra Nazaret de sí en sí acá en esta tierra sería es nuestra congregación, no, es nuestra congregación. Impresionante porque en ella vamos a venir y asimilándola a una ciudad de refugio, vamos a encontrar que en ella vamos a ser completamente llenados para los que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y por estar llenos del Espíritu Santo, vamos a venir y vamos a predicar el Evangelio con poder, vamos a echar fuera demonios, vamos a bautizar a los nuevos hermanos que vengan en Cristo. Qué tremendo, hermanos. Dice que yo vine y quise venir y ejemplificar con versículos qué es lo que encontramos en la ciudad de refugio llamado Nazaret en este momento. Pues dice que yo vine y me puse a investigar y nos ayuda en medio de la prueba, según 1 Corintios 10:13. De la misma manera, estaba investigando un poco sobre las ciudades de refugio y estratégicamente estaban puestas en cada lugar. Eran 6 en total, pero me impresionó tanto porque eran las ciudades literales, o sea, eran las terrenales. Pero cuando veo que nuestro Señor Jesucristo nació en Nazaret, perdón, esa es una herejía. Vino y habitó en Nazaret, y ahí pasó bastante tiempo él viviendo, y cómo fue reconocido, cuáles eran los votos que él tenía de un nazareno, alguien que era nazareno, además cómo lo reconocían a él. Me doy cuenta de que él es nuestro mayor refugio. O sea, eran 6 ciudades en el antiguo Israel, más él eran 7, pero la mejor de todas era él, porque él vino a concluir totalmente todo lo que estaba escrito, ¿verdad, hermano? Entonces yo vengo y dice 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba le dará la salida para que puedan sobrellevarla. Eso nos indica, hermanos, que estando en nuestra Nazaret, estando en nuestra congregación, buscando del Espíritu Santo, buscando cada día, inquiriendo en su palabra, nosotros vamos a recibir ese poder para poder vencer cualquier prueba de tentación. Claro, no solamente esas pruebas hay, ¿verdad, hermanos? Hay necesidades económicas, hay enfermedades, hay un sinnúmero que tal vez no se me vienen a la mente, ¿verdad? Pero es impresionante ello. Nos ayuda en medio de la prueba, o sea, no estamos solos. Dice, nos protege de nuestros enemigos. No confío en mi espada ni en mi arco, pues no me pueden dar victoria. Eres tú quien nos da la victoria y pone en ridículo a nuestros enemigos. Esto es impresionante, hermanos, porque con todo lo que ha sucedido últimamente, ¿verdad, hermano Pastor Sara? Pues ahí se ha hecho de ver quiénes son enemigos y quiénes no. Y la verdad es que nuestro mismo Señor Jesucristo es el que se encargará de defender a sus escogidos.
Así como gran lección, amado, hay que orar por nuestros hermanos. Nos ayuda a pasar los tiempos difíciles. Tremendo, porque con los tiempos que estamos predispuestos a poder venir y vivir un poquito más adelante en estos tiempos, sabiendo que ese tiempo es final, la verdad que tenemos que confiar con todo nuestro corazón. Tenemos que confiar en nuestro Señor con todo corazón. Voy volando, dijo. Por eso, el Salmo 16, 7 al 8 dice, por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Eso quiere decir de que nosotros podemos estar durmiendo y en la noche, en la lúgubre, donde no se puede ver bien, nosotros podemos venir y el Espíritu Santo nos puede estar tocando, nos puede estar hablando, nos puede estar diciendo que podemos estar haciendo mal o nos puede estar aconsejando, ¿verdad? Todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. Pero tenemos que estar buscando, ¿verdad, hermanos? También dice que en esta ciudad espiritual de refugio hay ministración, hay liberación y hay sanidades. Qué tremendo, hermanos, porque la ciudad de refugio está viéndola y es para todo aquel que en algún momento haya cometido algún tipo de falta, no siendo él culpable directamente. Yo sé que tal vez me falta un poco más de ilustración, pero yo creo que por la sangre de Cristo nosotros somos justificados y nos reconocemos necesitados. Y en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra desesperación, cuando ya no miramos que tiene solución algún asunto, nuestro Señor nos envuelve y nos lleva a estas ciudades, a estas congregaciones benditas como lo es acá con nosotros. Es un testimonio tremendo, la verdad, y Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Pero dice que hay ministración, liberación y sanidades. Dice Santiago 14 al 16, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de la fe restaurará al enfermo. Pero dice que es la oración de fe. Tenemos que tener fe, amor. El enfermo sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Es una administración tremenda. Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Voy volando, amor, yo siento que me agarra el tiempo. Dice, nos da restauración, amor. Esa es otra belleza de palabras, según Jeremías 15, 19. Nos enseña a humillarnos ante Él. ¡Ja, qué tremendo, ¿no? Ahí sí que no hay mejor momento para aprender a humillarnos delante de Él en nuestro proceso, pasando nuestra prueba, pasando nuestro desierto, por decirlo así, que vinieron a meternos a servirse. De ahora metiéndonos a servir, vamos a encontrar ahí algunas cositas que no están muy buenas, y pidiéndole a Él que nos ayude, nos vamos a empezar a dar cuenta que en nuestro corazón hay cositas que ni siquiera sabemos que podemos padecer. Dice que el rey Nabucodonosor entendió que no era de él la gloria, sino que era del Señor. Nos da reconocimiento, o sea, los años de reconocimiento. Y desde el cielo se oyó una voz que decía, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Imagínense llegar a esa estatura, hermanos, y dice que vamos a llegar a esa estatura, al nivel de Cristo, hermanos. Nos da a entender el favor y la gracia de Dios. Hay renuevo, y el renuevo es Cristo, o sea. Y dice Zacarías 53:8, oye Josué, sumo sacerdote, y que me oigan también tus compañeros, o sea, tus acompañantes ministros, los que están a tu lado, pues todos ustedes son una señal de las buenas cosas que vendrán. Yo traeré a mi siervo, yo traeré a mi renuevo. Ay, qué tremendo, hermanos. Esa es figura de los ministros en la actualidad y que están por venir. Hay reconocimiento de paternidad, eso es cobertura, hermanos. Que no reconoce cobertura, la verdad estamos en la calle, ¿no? Perdona que me vaya corriendo. Tenemos lo mismo, tenemos cobertura. Para finalizar, la alabanza y la adoración son momentos claves para pasar la noche. Tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y en todo lugar, ya que mientras alabamos y adoramos al Señor, desciende su dulce presencia. Si imagínense, David tocaba el arpa y aliviaba el malestar de Saúl, ahora imagínense tocar, alabar y estar bien con el Señor. La gloria de Dios desciende, así como nos ha pasado aquí en la congregación, que desciende la gloria del Señor. Y
qué rico se siente, ¿verdad? Y ahí vamos siendo restaurados, participando de la mesa del Señor en la Santa Cena. Recibimos el gozo y el poder que necesitamos y que proviene de Dios para poder vencer en toda la adversidad, perdón. Sabiendo que Jesús es el Cordero de Dios, siendo sin defecto alguno en su momento, pagó por nuestros pecados, por lo cual quitó toda acusación que había contra nosotros. Él es nuestro refugio y pronto auxilio. En medio de la oscuridad de la prueba, angustia y tribulación, danos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso. Eso ha sido todo más. Mil por hora. Ok, muy bien. Así que... Ok, gracias, Alejandro. Sí. Amén. Muy bien. Vamos a enseñar un poquito, a ver un poquito de la palabra. Yo quisiera platicar con ustedes, solo déjenme conectarme en el otro aparatito para poderlos ver, acerca de un tema que yo le puse, el engaño de los discípulos. Pero quisiera que habláramos un poquito de escatología. Pero es que nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Amén, dice la hermana Ingrid Fulgar, que bendiciones, hermano. Ok, muy bien. Entonces, fíjese bien. Mire, pues, nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. Nosotros debemos caer a esa realidad. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo nosotros en realidad es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad gigantesca, pero también la Biblia dice que los últimos tiempos serán tiempos malos, porque los hombres serán amadores de sí mismos y empieza a dar una serie de características, de 18 características de las personas con las cuales nos tocó compartir este tiempo y esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que, le repito, tener claro de que tenemos una oportunidad muy, muy grande por delante. Hoy que venía de regreso, venía con el hermano Abraham en su carro porque no me habían entregado el mío del taller. Entonces, dentro de las cosas que veníamos conversando, hablamos de cómo nosotros muchas veces no tenemos el concepto claro de lo que es santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, para poder ver al Señor, nosotros tenemos que entender que la santidad y apegarnos a la santidad. Cuando vamos al tiempo del Señor Jesucristo, ese pueblo tenía un tremendo problema. Ese pueblo había dejado la santidad, se había alejado de Dios detrás de la idolatría. Y nosotros vemos como uno de los mayores problemas que aquejaban a aquella gente era que había muchos endemoniados. Pero eso fue porque ellos le abrieron puerta a ese tipo de espíritus inmundos o aún demonios, porque ellos se habían alejado de la santidad. El sacerdocio se había confundido de lo que era santidad y había sido seducido obviamente por el enemigo y ellos confundían la santidad. Nosotros muchas veces tenemos un concepto muy legalista de la santidad y a veces tenemos un concepto muy relajado de la santidad. Entonces, pero era porque
este pueblo así había sido engañado por su sacerdocio. Entonces, a nosotros nos tocó vivir este tiempo y nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo en el cual hay engaño. El Señor Jesucristo, fíjese bien, mire pues, Mateo 24:3, ahí vamos a empezar. Y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y la señal de la consumación de este siglo. Entonces, ellos tienen tres inquietudes. ¿Cuándo sucederá qué? Que no va a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿ok? Lo que veis aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederá que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Y cuál será la señal? Uno, de tu venida. ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Ahora bien, empecemos entendiendo esto. Hablando de la venida del Señor, pues tenemos que entender, no creo que nos dé tiempo hoy a hablar, que la venida del Señor tiene tres facetas. Ok, una venida en secreto, dos venidas en secreto y una venida pública. Ok, una venida en secreto a la iglesia para poder ser llevados al bimá de Cristo, una venida en secreto al pueblo de Israel y una venida pública donde todo ojo lo verá. Lo hemos platicado alguna vez. Pero la pregunta, la otra es, ¿cuál será la señal de la consumación de este siglo? Entonces, lo primero que tenemos que tratar de entender es qué es esto de la consumación de este siglo. Entonces, lo primero que tenemos que, para poder entender, es que el griego es un idioma conceptual. Nosotros nosotros armamos conceptos con palabras. Ellos, una palabra es un concepto. Por ejemplo, en el griego dolor de cabeza se dice cefalgia, que son dos palabras juntas, que hacen una sola palabra. Céfalos, que quiere decir cabeza, y algos, que es el nombre del dios del dolor griego. Entonces, en una sola palabra, nosotros tenemos un concepto, dolor de cabeza, céfalo, algos. Entonces, lo que da es un concepto. Y es por eso que nos cuesta muchas veces traducirlo al español o aún al inglés. Entonces, yo quiero empezar con esto. ¿Cuál será la consumación, la señal de la consumación de este siglo? Ok, de esto. Ahora, fíjese bien. Yo voy a regresar después a este esquema. Mateo 24:3. Fíjese bien. Y estando él sentado en el monte de los olivos, le preguntaron, ¿cuál es la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Esta palabra consumación es la 4980 y se dice así, suntelia, pero es un concepto más que una traducción. Y quiere decir llevar. Esa palabra suntelia quiere decir un llevar a la consumación las varias partes de un esquema. Y también quiere decir eventos que llevan hacia lo señalado. Es un concepto. Es una palabra que encierra un concepto. O sea, consumar quiere decir llevar a cabo, terminar. Entonces, fíjese bien, llevar a la consumación, a llevar a cabo la totalidad de las partes de un esquema. Ok, se ha fijado cuando yo le enseño con esquemas.
que le pongo esto, le pongo una flechita, lleva esto, y esta flechita lleva esto otro. Ok, como cuando el apóstol nos enseña. La fe, la esperanza y el amor. La fe en el atrio, la esperanza en el lugar santo, el amor en el lugar santísimo, pero nadie puede pasar al amor si antes no está con la esperanza, y nadie puede llegar a la esperanza si no tiene la fe. Se tiene que consumar la fe para poder llegar a la esperanza, y se tiene que consumar la esperanza para poder llegar al amor. ¿Ok? Un proceso. Se consuman. Son 3 eventos que me llevan a lo señalado. Eso es sunteria. Varios hechos o eventos que me llevan a lo señalado. Y lo otro es esta palabra siglo, que esta es una palabra que se dice ayón, que es un periodo marcado por características espirituales o morales. O sea, lo que está diciendo es que van a pasar varios eventos para que se complete este periodo de tiempo. El periodo de tiempo, este siglo, este ayón. Algunas ponen de este mundo, pero el concepto no es eso. Y siglo nosotros lo entendemos como 100 años. Entonces lo que me está diciendo es que un ayón es una medida de tiempo, ¿ok? Se lo vuelvo a poner, un periodo marcado por características espirituales o morales, un ayón, y este termina en un tiempo señalado, pero para poder llegar a ese tiempo señalado, se tienen que cumplir una serie de eventos, se tienen que consumar, ¿ok? Hasta llegar al tiempo señalado. Y ahí se termina el ayón, se consuma totalmente el ayón. Y nosotros estamos en un ayón. Nosotros estamos en el ayón de la gracia, la iglesia, pero el mundo está en su propio ayón. O sea, estamos en diferentes dimensiones, en diferentes ayones. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales de que este ayón ya se va a terminar? Mira pues, respondiendo Jesús le dijo, porque la pregunta de ellos es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Entonces respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cuál es la señal de la consumación de esto? El engaño. La señal que marca que el tiempo se acabó, que el ayón va a terminar, es el engaño. Esa es la señal característica que nos dice que el tiempo se está terminando. ¿Ok? Ok. Y esto nos enseña 3 cosas. Fíjense bien. Mirad. Ellos dicen, mirad, pongan atención. Esa es una palabra que se dice blepo, que quiere decir ver. Mirad que nadie os engañe. O sea, tengan cuidado, pongan atención que nadie os engañe. Entonces, ¿cuál es la señal? El engaño. La señal de que se va a acabar este mundo, este ayón, no este mundo, este ayón que es el engaño. Pero de una vez dice que nadie os engañe. Entonces, cuando dice nadie, ok, está hablando de todos. Entonces, de una vez nos dice, ¿a quiénes engañan? Hay personajes que engañan, hay personajes que llevan a cabo esta señal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la señal de que se está acabando este ayón? El engaño. Y entonces, que nadie os engañe. Ahora mire, pues. Ahora mire esto. ¿Qué es lo que le sigue diciendo? Porque muchos vendrán en mi nombre. Yo vengo en el nombre de Jesús, ¿sí? Diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿ok?
Entonces, ¿cuál es el engaño? Aquí ya el Señor me dice, la señal es el engaño. Ahora me dice, me especifica, ¿qué engaño? Muchos van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, eso quiere decir Mesías, eso quiere decir Cristo ungido, ¿ok? No está diciendo yo soy Jesús, ni está diciendo yo soy el Cristo que habría de venir, el Mesías, no. Estoy diciendo yo soy el ungido. Muchos vendrán en mi nombre. Eso quiere decir que van a venir en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el ungido. Es interesante que hay un concepto, hay una palabra que define este concepto. Cuando alguien va en el nombre de otro, haciendo uso de la autoridad de otro, esa palabra en el latín se dice, y en el griego, vicarios. Entonces, porque muchos vendrán en mi nombre, porque vendrán muchos vicarios, vienen diciendo yo vengo representando a Jesús, ¿ok? Diciendo yo soy el ungido. Y en la Biblia solo se le da el nombre de vicario en una oportunidad, creo yo, al Espíritu Santo. Pero más o menos despuesito del año 300, después de Cristo, empezaron a venir una serie de vicarios y quienes tienen el título de vicario, la única religión que usa el título de vicario, vicario de Cristo. Muchos vendrán en mi nombre, vicarios de Cristo, son los papas. Los papas se dicen a sí mismos vicarios de Cristo, es un título que ellos tienen. Entonces vienen en el nombre de Jesús, vicarios de Cristo, y dicen, yo soy el ungido. Entonces, más o menos después del año 300, vino un engaño a los discípulos, porque se levantó la doctrina del papado, y ellos vinieron a sentar doctrinas heréticas dentro del pueblo de Dios y se terminaron convirtiendo en católicos y romanos. Entonces, la serie de engaños empezó cuando vinieron los vicarios. Ahora mire esto, sigamos con las señales, porque ¿cuál es la señal? El engaño. Mire pues, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Aquí ya no me dice, no es el suntelia, aquí me dice, no es el telos, no es el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí el engaño es el siguiente. La alarma de que el fin del mundo llegó. Entonces, ok, ¿cuál es el engaño? La alarma. Ese es el engaño. La alarma, que no es el fin. Obviamente, ¿cuál es la señal? Las guerras. Fíjese bien. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre, terremotos, pero todo es solo el comienzo de dolores. Entonces, esta señal de guerras, rumores de guerras, porque se levantó nación contra nación y reino contra reino, y porque la hambre y los terremotos, todas estas juntas tienen un nombre. Esa señal se llama el comienzo de dolores. ¿Ok? Entonces, la señal es el comienzo de dolores, pero esa señal está asociada a un engaño.
Aquí la señal total que está en todo es el engaño. Entonces, ¿cuál es el engaño? No alarmarse porque es el fin. Muy bien. Esta es la señal. Ahora mire, señal. Entonces os entregarán. Mire, señal. ¿Cuál es la señal? Que nos van a entregar, que nos van a perseguir. Esa es la señal. ¿Cuál será la señal de tu venida? Todo lo que esté relacionado con el engaño. Entonces, esta señal os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Ok? Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y a otros aborrecerán. Entonces, ¿cuál es el engaño? El escándalo. Porque el escándalo va a ser que se entreguen unos a otros y que se aborrezcan unos a otros, que se odien. Entonces, el engaño que lleva a esto es el escándalo. Esta señal, que ya hablamos que la señal es el engaño, ¿con qué está relacionada? Con que nos van a perseguir, nos van a afligir, nos van a matar, nos van a aborrecer. ¿Ok? Señal es esto, nos van a entregar. Ok. Ahora mire esto. Bajemos a Marcos 24:11. Ahora mire pues, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿Se acuerda cómo empezaban las señales? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Okay? Ahora marca nuevamente un engaño, pero ahora no son muchos vicarios, ahora lo que vienen son muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces, la mayoría de Biblias en el versículo 12 dice, y al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos, pero ¿ok? Bueno, ¿quién engaña? No, los falsos profetas. Pero esa palabra y es una palabra que en el griego se dice así, kai, ¿ok? Es cumulativa, o sea que da énfasis a la oración, pero quiere decir también, quiere decir aún, quiere decir así, pero quiere decir entonces y también. Entonces, aquí en lugar de poner y, se podría poner entonces, ¿ya? Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces, al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos, ¿ok? Al crecer la maldad, se va a enfriar el amor de muchos. ¿Cuál es el engaño? El crecimiento de la maldad. El aumento de los vicios, dice una versión. Entonces, eso es el engaño. ¿Y hacia dónde conduce ese engaño? A que se enfríe el amor de muchos. ¿Quiénes engañan? Los falsos profetas. Mateo 24:15. Ahora, ahí nos pasamos a otra parte. Fíjese bien. Otra señal. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. ¿Sí? Entonces, aquí viene otra señal. ¿Okay? La abominación de la desolación. Pero
la abominación de la desolación se vuelve señal cuando está colocada en el lugar santo. No antes ni después. Porque la abominación le dicen, en unas versiones le dicen la figura de los celos. Está hablando de un culto fálico, de un culto al órgano sexual masculino. Está hablando de una acera, está hablando de un obelisco. Los obeliscos, así como el que hay aquí al principio de la Avenida de las Américas, o como el que hay en el Vaticano, ¿ok? Que ese obelisco se lo regaló Egipto al Vaticano. Es un obelisco creado en el tiempo de los faraones, se lo regaló al Vaticano y está en la plaza de San Pedro. ¿Ok? Entonces, cuando esa estatua, ese obelisco, esté en el lugar santo, entonces esa va a ser una señal. Pero obviamente esto conlleva un engaño, porque cuando pongan la abominación desoladora, ¿ok?, va a pasar lo siguiente. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Esta señal esta ya no es para la iglesia. Esta señal es para los que están en Judea. Esta señal es para los que están, para los judíos. Esta señal es para ellos, ¿ya? Las otras señales, estas, se van a levantar muchos falsos profetas, ¿ok?, que van a engañar, haciendo crecer la maldad, ¿ok? El hecho de que nos van a engañar cuando seamos, primero Dios, a nosotros no, escandalizados y se entreguen unos a otros, ¿ok? Esa señal, el comienzo de dolores, ¿ok? Y los falsos o los vicarios, esas son señales para los discípulos, ¿ok? Muy bien. Judea, huyan a los montes. Ok. Pero fíjese bien, estoy en el 4:16 y empieza otra vez, ahora lo llevo al 23. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿quién engaña? Falsos cristos y falsos profetas, ¿ok? ¿Y cuál es el engaño? Es, mirad, Él está en el desierto, mirad, Él está en las habitaciones. No les creáis. ¿Por qué? Porque es un engaño. Entonces, ellos van a querer decir que el Cristo está aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Mire pues, hay 3 tiempos de engaño, ¿ok? El engaño de los vicarios, el engaño de los falsos profetas y el engaño de los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Cuál es la señal de que se está consumando este tiempo? El engaño, en 3 facetas diferentes, en 3 tiempos diferentes. Cuando nosotros vemos y leemos cuándo se da este engaño, es durante la gran tribulación. ¿Cuándo se da este engaño de los falsos profetas? ¿Qué viene después de eso? La tribulación, la persecución. Es este, ¿eh? Ok. Os entregarán
Y vendrá, dice que aquí va a haber una tribulación, no la gran tribulación, sino una tribulación. ¿Ok? Esta señal os entregarán. Entonces nosotros estamos aquí, en el engaño de los vicarios. Pero aquí va a haber una serie de engaños, ¿ok? Y después se van a levantar los falsos profetas. La diferencia de estos falsos profetas con estos otros falsos profetas, ¿ok? Y estos diciendo yo soy el Cristo y estos falsos ungidos, es que estos de aquí van a hacer grandes señales, van a ser prodigios, ¿ok? Estos solo van a traer profecía. Ahora nosotros estamos, ¿se escucha entrecortado, hermanos? No, hermano, yo escucho bien. Ah, va, gracias. Es Sí, que se alguien... escucha muy bien, pastor. ¿Se Amén, escucha bien? amén, gracias, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque tenemos que entender que nos van... Gracias, hermana. Usted también escucha mal, hermana Claudia. Voy a cambiarme de el sonido de dispositivo y me dicen si oyen mal. Solo déjenme, voy a apagar este micrófono. No sé si ahora me oyen mejor. Ahora se escucha, pero con eco. Ok, se quitó el eco, ¿verdad? Sí. Sí, amén, ya. Sí, se escucha mejor. Sí, sí, se escucha mejor, pastor. Ah, va. Muy bien. Bueno, entonces regresemos acá. Entonces, fíjese bien, nosotros tenemos que saber esto, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Pongan atención, que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a querer engañar. ¿Quién nos va a querer engañar? Aquellos que vienen diciendo, yo soy el ungido. Y yo le puse a la Iglesia Católica porque en realidad ella marca un tiempo muy claro. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay muchos que dicen, yo soy el ungido, yo vengo en el nombre de Jesús, yo soy cristiano y yo soy el ungido. ¿Ok? ¿Y a qué nos va a llevar esto? Fíjese bien. ¿A qué nos va a llevar esto? A malinterpretar las señales. Mire pues. Y habréis de oír de guerra y rumores de guerra. Ok. Fíjese bien. Interesante. Habréis de oír. Ahí no les dice mirad. Ahí les dice, oigan, ustedes van a oír, ustedes se van a enterar, ustedes como, o sea, mis discípulos se van a enterar que hay guerras y rumores de guerra. Muy bien. Siempre han habido guerras en la humanidad. Siempre. Si nosotros nos vamos a las historias contadas más antiguas, que son las chinas, que tienen más o menos 10,000 años de antigüedad, habían guerras. Si nosotros nos vamos a las historias babilónicas, que son las que siguen en tiempo, habían guerras. Si nosotros avanzamos en el tiempo, vemos cómo en la Biblia ya describen guerras en el tiempo de los griegos, guerras en el tiempo de los babilonios, guerras en los tiempos de los romanos, que es más adelante, después de que cae el imperio romano y empieza el imperio bizantino. El imperio bizantino hubo guerras para poder consolidar el imperio bizantino. Después del imperio bizantino hubo guerra
y se creció el Imperio Otomano por casi 1000 años. Después de esto cambiaron las cosas, porque el Imperio Otomano tuvo su fin, ¿cuándo? En la Primera Guerra Mundial. Fíjese bien, estaban los mayas y había guerra en Oriente Medio. Los mayas jamás se enteraron que estaban en guerra los de Oriente Medio. Jamás oyeron. Si se peleaba un país pequeño contra otro, estaba en Guatemala y no nos dábamos cuenta. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que todo el planeta entró en guerra. Entonces, la señal esta de guerras, el principio de dolores, es a raíz de la Primera Guerra Mundial, 1914. ¿Ok? Después vino la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Que fue una conflagración gigantesca. Y después de la Segunda Guerra Mundial han habido pequeñas guerras en diferentes lados, pero se manifestaron como rumores de guerra, aunque habían guerras en países. Esto se le llamó la Guerra Fría entre las dos grandes potencias, Occidente y Rusia. Entonces, los rumores de guerra corresponden al tiempo de la Guerra Fría. Entonces, esta señal, los dolores de parto ya empezaron, pero no es el fin del mundo, como muchos han querido aseverarlo. Se levantará nación contra nación, ¿ok? Aquí dice, se levantará etnos contra etnos. Y si nosotros vemos no propiamente la guerra, sino el levantamiento de las etnias contra las etnias, ¿ok? Ha sido muy marcado en estos últimos, en el siglo pasado. Ejemplo de ello, cuando se levantó el movimiento en los Estados Unidos de la liberación por la liberación de la esclavitud de los negros en la guerra que se le llamó la Guerra de Secesión. Después de esto, en los años 60, nosotros vemos cómo había un movimiento para poder de libertad para que la gente de raza negra tuviera los mismos derechos. Y reino contra reino. Aquí solo son Basilea contra Basilea. Aquí es el reino de la luz contra el reino de la tiniebla. Hambres, ok, y terremoto. Pero entonces esto es comienzo de dolores, pero no es el fin. No es el fin del mundo. El fin del mundo no viene. Entonces, ¿cuál es el engaño? Decir que es el fin del mundo. Pero mire bien, han habido movimientos cristianos grandes que han puesto fechas para el fin del mundo y las han cambiado. Los mismos mormones, cuando pues su fundador y todo, él puso una fecha para el fin del mundo y no se cumplió. Más adelante vino unos que se separaron de los mormones, siempre siendo mormones, y decían que venía el fin del mundo. Y se fueron y se subieron a un monte con batas blancas a esperar su arrebatamiento. En el siglo pasado, el caso más sonado fue el de Jim Jones, un predicador bautista que se desvió y se llevó a 900 personas a las Guayanas francesas convencidas de que era el fin del mundo. La única manera era, para no enfrentar lo que venía, la única manera era morir. Y los hizo beber veneno y murieron las 900 personas. ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque el mundo y aún los mismos cristianos, al ver esto, se decepcionan, abandonan al cristianismo, porque estas cosas
que solo son comienzo de dolores y han sido utilizadas para decirle a la gente que es el fin del mundo y hacer cosas muy extremas como la de Jim Jones, lo único que ha traído es que la gente abandone, que la gente apostate de la fe. Entonces, ¿por qué? Por el engaño de esta gente que ha dicho estas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando oímos mensajes escatológicos que no tienen base sólida. Entonces, nosotros estamos viviendo ese tiempo. Ahora bien, viene un tiempo, fíjese bien, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre y muchos entonces serán escandalizados y os entregarán. Yo quiero que revisemos 24:9 de Mateo. Vamos a ver. 24:9. Ahorita le voy a... Entonces, os entregarán para ser afligidos y os matarán. Pero mire cómo la Biblia, dice la Biblia, entonces os entregarán a tribulación. ¿Ok? Os entregarán a tribulación. Y en la tribulación muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque van a ser engañados. Entonces, ok, ya durante la tribulación se van a levantar muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces, todo esto, aunque yo se lo puse marcado en tiempos, todo esto se está dando más o menos, casi no se mira, ¿verdad? Ahí está. Tal vez un poquito más. Entonces os entregarán a tribulación. Pero nosotros estamos acá. Nosotros estamos, por decirlo así, en el primer engaño, ¿ya? Todos los engaños, o sea, estos engaños están marcados en 3 grandes grupos y unos están relacionados con el tiempo que vivimos, otros con la tribulación, otros con la gran tribulación, pero eso no quiere decir que el mismo tipo de engaño no se esté dando acá. Entonces, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la señal de la consumación de este siglo? El engaño. El engaño es la consumación de este siglo. Pero fíjese bien, mire pues. Entonces, viene el Señor Jesucristo y les termina diciendo cuál es la consumación de esto. Ahora, fíjese bien. Pero entonces les dice, Mateo 4:20, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta no es una versión Biblia de las Américas, sino es una versión del oso. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, ¿cuál es la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre? Porque como es el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, va a ser algo que va a ser notorio en el oriente y en el occidente. Interesante que no diga en el norte y en el sur. Muy interesante. Si usted mira la geopolítica del mundo actualmente, se divide en 2 grandes partes. Los orientales, el oriente, que incluye Rusia, que incluye China, que incluye la India, que incluye Israel, que incluye a los árabes y todo, Oriente Medio, para allá.
Y de este lado, todos somos occidente. Entonces, interesante que dice que la señal se va a mostrar del oriente al occidente. Y es así como está dividido el mundo actualmente. A nosotros los rusos nos dicen occidente. Ok. Por eso, interesante. La señal nos está diciendo que el mundo iba a estar dividido en oriente y occidente. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguas. Muy bien. Entonces, el relámpago y las águilas son señal. ¿De qué? De la venida del Hijo del Hombre. Aquí ya no está hablando de la consumación de los siglos. ¿Cuál será la señal de tu venida? Luego, después de la tribulación de aquellos días, ¿okay? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué tiempo es este? La gran tribulación. Después de la tribulación. ¿Qué tribulación? La que vimos, donde van a ser afligidos. ¿Ok? El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ok? Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ok? ¿Dónde estamos aquí? Sí, el principio es la gran tribulación, es al final. Entonces, después de la gran tribulación, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ok? Entonces, esta señal es la señal que dice, todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Esta señal es al final de la gran tribulación. Esta señal nosotros no la vamos a ver. Si nosotros vamos a participar, vamos a ser parte de esta señal. Porque el libro de Apocalipsis dice que el Señor viene acompañado de sus llamados, escogidos y fieles. En otro versículo dice de sus santos y vienen a hacerle la guerra al anticristo. Entonces nosotros somos parte de esta señal. Por eso dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, las águilas se refieren a nosotros. Pero esta señal es al final de la gran tribulación. Ya, va. Pero mire pues. Pero después, aquí estamos en el 29, en el 30. Mire lo que dice el Señor Jesús en el versículo 32. Ahora, fíjese bien. Y de la higuera, aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna, ¿ok? Y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, así también vosotros cuando veáis estas cosas, sabed que Él está cerca, no ha venido, está a las puertas. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué? De la higuera. Aprended de la higuera la parábola, cuando su rama ya se pone tierna. Ok. Y cuando uno revisa en la Biblia, ¿quién es la higuera? La higuera es Israel. ¿Y cuándo volvió a echar ramas? Israel. Cuando la reconocieron nuevamente como una nación, cuando le devolvieron su territorio en 1948. La higuera reverdeció. Entonces, ya está, cuando vemos Mateo 24, entonces nosotros tenemos que ver que Él está cerca, que el Señor está cerca. ¿Dónde? A las puertas. Ok. Entonces, nosotros ya vemos que esta señal se entrecruza con las señales de la consumación de este siglo, pero es la señal de su venida. Pero después, ok, nos dice,
porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjese bien. Vayamos leyendo algunas cosas en las que yo quiero enfatizar y ahorita lo voy a dejar. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto es cuando el Señor Jesucristo, ¿ok?, estaba en la tierra y estaba en un cuerpo de humillación. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, ¿ok?, entonces ya vemos al Señor Jesucristo glorificado, ¿ok? Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora ya Él no está en un estado de humillación, ahora ya está en su exaltación. Entonces, ya tiene la revelación que Dios le dio, y Jesucristo se la va a mostrar a sus siervos, de las cosas que deben suceder pronto, dice acá, pero es de repente, dice el hermano. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el Señor Jesucristo ahora obviamente ya sabe cuál es el día y cuál es la hora. Entonces, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora ya me puso la higuera. Ahora me dice como en los días de Noé. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose, hasta el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero mire, nosotros hablamos de que la señal es que se casaban, se daban, ok, pero aquí hay otra señal. Esta señal. Voy a tratar de ponerlo más grande, porque quiero que mire esta señal. Esta es una señal. Y no comprendieron. Y no comprendieron. Entonces, una de las señales que se está dando en este tiempo es que la iglesia no comprende que el Señor Jesucristo está a las puertas, que ya maduró la higuera, ya dio brotes y Él está a las puertas. Y la señal es que la iglesia no comprende. Entonces, pero esa señal, ¿para quién eran las señales? Para los discípulos. Entonces, ellos les están pidiendo una señal. Dinos cuál es la señal de tu venida. Y se dispara. Y se dispara la señal del día de Noé. Pero mire, a mí me impresiona esto. No comprendieron. No comprendieron. Entonces, yo con esto voy terminando. Espero no haberlo aburrido. Pero yo lo que quiero es situarlo. La principal señal de estos tiempos, o sea, la señal que engloba a las otras es el engaño. Es el engaño. Y como el cristiano está engañado, entonces no comprende. No comprende. Y si no comprende, no da fruto. Y el que no da fruto está a punto de ser cortado y echado al fuego. Pero ese fuego no es el infierno. Ese fuego es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, así rapidito, porque ya nos pasamos del tiempo. Yo le quiero dejar esto. Yo les platicaba a ustedes el martes que es necesario, sumamente necesario, cerrar la puerta y entrar al lugar secreto. Es necesario, porque en el lugar secreto, ¿se acuerda? Hay un versículo que dice, allí me harás comprender sabiduría. Vamos a decirlo, se lo encuentro rapidito, ahorita lo dejo ahí.
Vamos a ver. La dimensión de lo secreto. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Ah, pero ya no me está viendo, ¿verdad? Te lo voy a poner para que me mire. Ahorita lo dejo que se va a hacer la chuchumema. Mire. Ok. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, que era lo que decían y no comprendieron, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Entonces, es necesario que entremos a la intimidad. Es necesario que entremos, que cerremos las puertas y nos empecemos a tomar un tiempo para orar, para tener comunión con Dios en lo íntimo. En su cuarto, usted un ratito solo, alejado de toda la distracción, y cerrar las puertas hasta platicamos de los pensamientos que le vienen, y entrar y decirle: Señor, necesito comprender, necesito entender, necesito las fuerzas del entendimiento. Es necesario que lo hagamos porque si no nos van a engañar. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Hoy sí me columpié, ya son las 9:10. Entonces, Amén, si hubiese papá. alguna pregunta o algo, para no abusar del tiempo de ustedes, si no, lo dejamos hasta acá. Sí, hermana. Amén, papá. Es solo para decirle que estuvo bien linda la prédica, el discipulado. Y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ir poco a poco caminando en su entendimiento y obedeciendo. Amén. Que nos dé esa fuerza que viene de lo alto, que de verdad que la necesitamos, porque hay momentos en que sentimos que desmayamos, ¿verdad, papá? Pero desmayamos porque, bueno, ese es en mi caso, porque es como que ya nada tuviera sentido de estar aquí en la tierra, sino que anhelamos irnos con el Señor y estar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Está tan lindo y precioso que a mí me pasa eso. Yo le digo: ay, Señor, le digo yo sé que falta reunir a los que a las ¿qué? ¿Cuántos faltan, papá? Parte de las 12 tribus, ¿no? Solo hay dos, ajá. Ajá. Que faltan, ¿verdad? Algunos, y yo le digo al Señor que nos ayude, que nos dé almas, que procedan al arrepentimiento y que nos guarde, pero que nos dé esas almas para nosotros poder presentarle al Señor. Y pues de esa manera apresurarnos para irnos con Él. Amén. Amén. Entonces eso, papá, que el Señor nos ayude, nos guarde. Amén, hermana Elena. Bueno, no habiendo nada más que hacer constar. Ahí se va con cuidado mañana, porque dicen que van a haber paros, van a haber bloqueos y toda la cosa. Pero Ay, papá, qué bueno que me dijo eso. Ay, bueno, mejor tal vez le mando un mensaje, ¿va? Y no hablamos aquí, no sé. va, muy bien. Va. Va, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, que pasen muy buena noche. Amén, Con la ayuda papá. de Dios, nos vemos mañana. Amén, Dios les bendiga, feliz noche. Adiós, Jenny. Bendiciones a Bendiciones, todos. feliz noche. Dios les bendiga, feliz noche. Buenas noches, bendiciones Feliz para noche, todos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Adiós.